tardes, bienvenidas todas y todos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy jueves 25 de abril de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad del acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que regula las comunicaciones vía satélite. La segunda sala descartó que disposición de la ley agraria que fomenta la igualdad entre mujeres y hombres viole el derecho de libre asociación. La independencia judicial es necesaria para hacer efectivos los derechos humanos y evitar los excesos del poder, afirmó el ministro Javier Lainez Potisek. A continuación vamos a la sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene los detalles de lo que resolvió este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válido el acuerdo por el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió las disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez del acuerdo. Escuchemos al ministro oponente, Juan Luis González Alcántara Carranca. La Ley Federal de Telecomunicaciones le asigna de manera expresa y sin lugar a duda la facultad de regular las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a su infraestructura al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese sentido, si la propia ley le ordena a otro órgano la reglamentación de su contenido, entonces el Poder Ejecutivo no puede reglamentar esa misma disposición sin contravenir el principio de supremacía de la ley, pues estaría actuando en contra de la propia norma. Al resolver esta controversia constitucional, el Pleno determinó que las disposiciones regulatorias emitidas por el Instituto sustituyen válidamente al Reglamento de Comunicación vía Satélite emitido por el Poder Ejecutivo Federal. En otro tema, el Pleno realizó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto del artículo 103, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Escuchemos nuevamente argumentos. Resulta inconstitucional por ser violatorio del derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, por la información. Y en otros temas, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 134-2023, en la que invalidó por violaciones al proceso legislativo el decreto que reformó los artículos 137, 214, 229, 232, 692 y 693 del Código Electoral de Jalisco, pues durante su desarrollo se registraron violaciones de carácter invalidante que afectaron el principio de democracia deliberativa, entre ellas la realización simultánea de una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como la del Pleno del Congreso local, además de la falta de justificación para el otorgamiento de la dispensa para su aprobación urgente. Los efectos de esta sentencia se surtirán una vez que concluya el presente proceso electoral. La segunda sala de la Corte determinó que la ley agraria no vulnera el derecho de libre asociación al contemplar que las planillas de las candidaturas a los puestos de elección del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia no pueden integrarse con más del 60% de un mismo género. Al resolver un amparo, explicó que dicha norma constituye una acción afirmativa de participación a favor de las mujeres que busca darles mayor presencia en los ejidos, por lo que lejos de ser una medida restrictiva, se trata de una disposición que pretende alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, medida tutelada en el artículo 4 constitucional que resulta especialmente necesaria ante el historial de segregación cultural que el género femenino ha sufrido en el campo.
Y el ministro Javier Lainez Potisek participó en la presentación del libro La Suprema Corte en la Revolución, de la autoría de Omar Hernández Salgado y el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. En su participación comentó anécdotas destacadas abordadas por el libro, como los tipos de juicio de amparo resueltos en ese contexto histórico, la independencia judicial y la renuncia de un ministro, temas que advirtió se asemejan a los debates actuales. Es decir, toda una serie de amparos por actos, infamación, injurias, faltas de respeto contra parte de los pilares del porfiriato, que eran estas autoridades y jefes políticos intocables, ¿no?, por, digamos, los ciudadanos con libertad de pensamiento. Yo digo, cuando lees esto dices, imagínense hoy en día, parte de lo que sucedió, de los debates en esta época, pues todavía los repetimos o todavía son, digamos, causa de estudio o de preocupación. Por su parte, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, coincidió en que el abordaje de problemáticas a partir de la obra que resuenan en el contexto actual del país. Es un diálogo presente. El ministro Lainez recupera un problema central de nuestro tiempo, que es las causas justificadas, las causas graves de las licencias. Es un problema central de nuestro tiempo que ha lastimado muchísimo a la institucionalidad de este país. En otras noticias, el Consejo de la Judicatura Federal publicó la lista de las 29 personas aspirantes que pasaron a la segunda etapa del concurso para ocupar 12 plazas de visitador judicial B, de las cuales 6 son para mujeres. Quienes pasaron a la segunda etapa deberán presentarse el miércoles 8 de mayo del año en curso en la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial para resolver el caso práctico correspondiente a esta etapa. La resolución del caso práctico tiene por objeto evaluar la capacidad de las personas aspirantes para realizar un informe circunstanciado y acta de visita de inspección, en la que de manera fundada y motivada determinarán las irregularidades del órgano jurisdiccional. Quienes superen esta etapa llevarán a cabo la prueba oral, que permitirá evaluar su capacidad para resolver problemas jurídicos complejos. La lista de vencedores se publicará el jueves 27 de junio. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición una publicación digital que explica el artículo 8 de la Convención Belém do Pará, vigente en nuestro país desde 1999, sobre la obligación de los estados de adoptar medidas específicas de forma progresiva para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La obra, comentada por especialistas, explica lo estipulado en el tratado, tomando como referencia lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Campo Algodonero. Además, aborda lo que señala la CEDAW con respecto a la obligación del Estado de brindar capacitación constante a todos los funcionarios públicos sobre violencia de género. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. Y antes de ir a un corte, le recordamos que a partir de las 4 de la tarde de este jueves se llevará a cabo en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, el 5º Foro Regional sobre Seguridad y Justicia. Foros convocados por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en el marco del Encuentro Nacional de Seguridad y Justicia para conformar una agenda en la materia desde el Poder Judicial de la Federación. En este 5º foro, en el que se busca identificar los problemas prioritarios que viven México y sus regiones para crear mecanismos que permitan enfrentarlos y resolverlos, participarán usuarios del sistema de seguridad y justicia, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hacemos una breve pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, el Tribunal Electoral confirma candidaturas a diputaciones y senaduría de personas migrantes. Y
Continuamos con la información. El Tribunal Electoral confirmó los acuerdos del INE que aprobaron las candidaturas a diputaciones federales de Blanca Leticia Gutiérrez García y Jorge Isunza Armas, postulados por el PAN en la segunda y quinta circunscripción, y de Karina Isabel Ruiz Ruiz, postulada por Morena a una senaduría en el lugar 12 de la lista nacional. Se trata de candidaturas por el principio de representación proporcional a través de la acción afirmativa migrantes. En los dos primeros casos, se determinó que dichos registros quedaron firmes al resolverse el juicio ciudadano 394-2024 y acumulado, y en el caso del aspirante al Senado, quedó demostrado que sí cumple con el requisito de residencia efectiva y vínculo con la comunidad migrante, por lo que se desecharon los argumentos de quienes impugnaron sus registros. Por cuanto a las candidaturas a diputaciones, los agravios se califican de inoperantes. Al actualizarse, la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto a la ejecutoria del juicio de la ciudadanía 394 y sus acumulados del presente año. Y, respecto a la fórmula de candidaturas a la senaduría que se controvierte, los agravios resultan inoperantes, por no desvirtuar las consideraciones del Consejo General del INE, por las que tuvo por colmados los requisitos para cumplir con la acción afirmativa para personas mexicanas residentes en el extranjero. Y es urgente que las redes sociales generen mecanismos de transparencia que permitan detectar y eliminar noticias falsas y contenidos altamente perjudiciales, así como las cuentas falsas que son generadas para acosar a las y los usuarios, consideró el investigador Jonathan Chávez Nava en el blog Axis del Tribunal Electoral. Indicó que en el contexto electoral en el que nos encontramos, este tipo de prácticas son cada vez más recurrentes, por lo que se requiere una mayor contundencia de las autoridades electorales como el INE y el Tribunal Electoral. Aseguró que si bien aún es difícil determinar con certeza qué tanta influencia tienen este tipo de estrategias en los votantes, especialistas coinciden en que tienen un influjo determinante, al menos entre las personas cercanas, ya que el hecho de ver que un amigo votó por determinada opción y focalizar el mensaje en cierto segmento de usuarios hace más efectiva la comunicación de una propuesta. Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre el principio de relatividad de las sentencias en el juicio de amparo, que explica en qué casos dichas sentencias tendrán efectos para quienes promovieron el juicio en relación con los actos reclamados. La obra da cuenta de la evolución del juicio de amparo, mecanismo protector de los derechos de las personas, cuyos principios y reglas se han adaptado a los nuevos tiempos y circunstancias. Además, sistematiza los casos en los que la Corte ha delimitado los alcances de las sentencias. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales. El Poder Judicial de Quintana Roo instaló el Comité para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar, instancia que coordinará las acciones para la operatividad del Código Nacional de Procedimientos en la materia. Con la colaboración del Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal Con Justicia, inició en el Poder Judicial de Nayarit el taller para la implementación de los juzgados mixtos especializados en violencia familiar contra las mujeres. En la Ciudad Judicial Presidente Juárez, en la capital de San Luis Potosí, se inauguraron las nuevas instalaciones del Juzgado Sexto Familiar del Poder Judicial Estatal. Su reubicación ayudará a despresurizar el sistema judicial al concentrar todos los juzgados en un solo lugar. El Consejo de la Judicatura de Puebla publicó la lista de los participantes que acreditaron la segunda etapa del concurso de oposición cerrado para la selección de juezas y jueces de primera instancia especializados en materia civil, penal, familiar y mercantil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más noticias, en el marco del 17 aniversario del aborto legal en la Ciudad de México, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir hizo un llamado al Congreso de la Unión a cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avanzar con la despenalización del aborto en todo el país antes de que concluya la actual legislatura. Además, publicó una lista de los hospitales y clínicas públicas de la capital del país a las que las mujeres pueden acudir para someterse a este procedimiento de manera gratuita, legal y segura. Puede consultarla en sus redes sociales.
Y a partir de este jueves, los tribunales unitarios agrarios de distintas entidades del país llevarán a cabo jornadas de justicia agraria itinerante en las comunidades apartadas. Hoy estarán presentes en Comitán de Domínguez, Chiapas, Nopaltepec y San Felipe de Progreso, Estado de México, así como en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. Mañana viernes estarán también en Comitán, Chiapas y en Tenabo, Jopelchen, Campeche, mientras que los próximos 16 y 17 de mayo los módulos de atención se instalarán en Santiago, Juxtlahuaca, Oaxaca. Allí las personas podrán acudir para desarrollar algunas etapas del proceso agrario sin que tengan que acudir a la sede del Tribunal Unitario. Gracias por su atención. Hasta pronto.